El Congo es la segunda selva tropical más grande del planeta. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados donde la historia guarda secretos que el mundo ha preferido olvidar. Hoy conocerás 8 historias que demuestran que este lugar esconde los mayores horrores y misterios del continente africano. Historias como la de un rey que mató a 10 millones de personas sin pisar jamás el país que gobernaba. Un primer ministro ejecutado, disuelto en ácido, del que solo queda un diente. Unos primates gigantes que cazan leopardos y que la ciencia todavía no sabe qué son. Esto es lo que el Congo ha guardado durante más de un siglo. Y hoy lo vamos a descubrir juntos. Relájate, ponte cómodo y bienvenidos a Detrás de la Historia. El Congo de Leopoldo II, el genocidio más olvidado de la historia. Entre 10 y 15 millones de personas murieron en el Congo entre 1885 y 1908. No murieron en una guerra. No murieron por una epidemia natural. Murieron porque un rey belga que nunca pisó África decidió que sus vidas valían menos que el precio del caucho. Leopoldo II gobernó el Congo desde un palacio a 6.000 kilómetros de distancia, firmando decretos y contando dinero mientras aldeas enteras eran exterminadas por sus órdenes. Fue el mayor crimen contra la humanidad del siglo XIX. Y la mayoría del mundo lo ha olvidado. Todo empezó en 1885, cuando las potencias europeas se reunieron en Berlín para repartirse África. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal, todos querían su trozo del continente. Y en medio de aquella negociación, apareció Leopoldo II con una propuesta que nadie esperaba. Dijo que él, personalmente, se haría cargo de una región enorme en el centro de África, no Bélgica como país. Él como individuo. Convenció a las potencias de que su único objetivo era civilizar a los nativos y acabar con el comercio de esclavos. Le creyeron, o fingieron creerle porque les convenía tener a alguien gestionando un territorio que nadie más quería. Lo que Leopoldo creó se llamó el Estado Libre del Congo. El nombre era una mentira cruel. No era un Estado porque no tenía gobierno ni leyes. No era libre porque sus habitantes se convirtieron en esclavos. Era una finca privada del tamaño de Europa Occidental, diseñada para un solo propósito: extraer recursos y enriquecer a su dueño. El recurso que Leopoldo quería era el caucho. A finales del siglo XIX, la demanda mundial de caucho se había disparado. Se usaba para neumáticos, aislantes eléctricos, mangueras, todo tipo de maquinaria industrial. El precio se multiplicó por 10 en pocos años. Y el Congo estaba lleno de árboles de caucho silvestre. Solo había que recolectarlo. El problema era que nadie quería hacerlo voluntariamente. Recolectar caucho significa adentrarse en la selva, trepar a los árboles, hacer cortes en la corteza, esperar horas a que gotee la savia, cargarla durante kilómetros. Es un trabajo agotador y peligroso. Leopoldo no quería pagar salarios justos, así que decidió no pagar nada. Implementó un sistema de cuotas. Cada aldea debía entregar una cantidad fija de caucho cada mes. Si cumplían, no pasaba nada. Si no cumplían, llegaban los soldados. La Force Publique era el ejército privado de Leopoldo. Oficiales europeos al mando de soldados africanos reclutados a la fuerza. Su trabajo era asegurar que el caucho fluyera. Tenían permiso para usar cualquier método necesario. Cualquier método, sin límites, sin supervisión, sin consecuencias. Bardo, sin. Durante años, nadie supo lo que estaba pasando en el Congo. Era un territorio inmenso, aislado, sin periodistas ni observadores. Leopoldo controlaba toda la información que salía de allí. Mientras tanto, en Bruselas, gastaba su fortuna construyendo palacios, parques y monumentos. Los belgas admiraban a su rey emprendedor. No sabían que cada edificio estaba pagado con sangre. Sangre que se cobraba de formas que el mundo tardaría años en descubrir. Los soldados de la Force Publique recibían munición limitada y sus oficiales querían asegurarse de que no la malgastaban cazando animales. Así que implementaron una regla sencilla. Por cada bala disparada,
El soldado debía entregar una mano humana derecha, una bala, una mano. Era la prueba de que la munición se había usado para su propósito real: mantener el terror. Pronto empezaron a circular cestas llenas de manos ahumadas por los ríos del Congo. Manos de hombres que no habían cumplido la cuota. Manos de mujeres que habían intentado esconder a sus maridos. Manos de niños que simplemente estaban en el lugar equivocado. Las manos no siempre venían de cadáveres. Muchas veces los soldados las cortaban de personas vivas. Era más eficiente. Un hombre muerto no puede recolectar caucho, pero un hombre sin manos sirve como advertencia para toda la aldea. Un misionero documentó el caso de una niña de 5 años, a la que encontró con los muñones vendados. Su padre no había entregado suficiente caucho. Los soldados le cortaron las manos a ella delante de él para que aprendiera la lección. Otro informe describe cómo un jefe tribal vio decapitar a su propio hijo porque la comunidad no había alcanzado la cuota mensual. Colgaron el cuerpo en la plaza del pueblo durante días. El sistema funcionaba porque el miedo se propagaba más rápido que cualquier orden. Cuando una aldea no cumplía, la force publique no solo castigaba, arrasaba. Quemaban las casas, destruían los cultivos, se llevaban a las mujeres y los niños como rehenes. Los encerraban en barracones hasta que los hombres volvieran con el caucho exigido. Muchos rehenes morían de hambre antes de que sus familias pudieran reunir la cantidad necesaria. Otros eran violados, torturados o ejecutados como ejemplo. Las cuotas eran imposibles de cumplir por diseño. Los árboles de caucho silvestre se agotaban con la explotación intensiva. Cada mes había que adentrarse más en la selva, trabajar más horas, asumir más riesgos, pero las cuotas nunca bajaban. El sistema necesitaba el fracaso, porque el fracaso justificaba el castigo, y el castigo mantenía funcionando la máquina del terror. La población del Congo se desplomó. Algunos historiadores calculan que murieron entre 10 y 15 millones de personas en 2 décadas. Otros creen que la cifra real es imposible de conocer porque no había censos ni registros. La gente moría asesinada, pero también moría de hambre porque no podía cultivar mientras recolectaba caucho. Moría de enfermedades que se propagaban cuando las comunidades se desintegraban. Moría de agotamiento, de desnutrición, de desesperanza. Las mujeres dejaron de tener hijos. Aldeas enteras desaparecieron sin que nadie las contara. Leopoldo nunca vio nada de esto. Seguía en Bruselas, leyendo informes financieros, aprobando presupuestos, disfrutando de su fortuna. Para él, el Congo era una hoja de cálculo. Toneladas de caucho, francos belgas, gastos operativos. Los gritos no llegaban hasta su palacio. Las manos cortadas no aparecían en sus libros de contabilidad. Pero había gente en el Congo que estaba tomando nota de todo, y algunos de ellos encontrarían la forma de que el mundo lo supiera. Un empleado de una empresa naviera británica fue el primero en contarle al mundo lo que estaba pasando en el Congo. Se llamaba Edmund de Nemorel, y su trabajo consistía en revisar los manifiestos de los barcos que llegaban de África. Lo que vio no tenía sentido. Los barcos que iban hacia el Congo llevaban armas, munición y cadenas. Los barcos que volvían traían toneladas de caucho y marfil. Pero no había dinero fluyendo en ninguna dirección. No había salarios. No había pagos a proveedores. Solo armas de ida y caucho de vuelta. Morel entendió lo que significaba. Aquello no era comercio. Era esclavitud. En 1900, Morel dejó su trabajo y dedicó su vida a exponer los crímenes de Leopoldo. Fundó la Congo Reform Association y empezó a publicar artículos, panfletos y libros denunciando las atrocidades. Al principio nadie le creía. Leopoldo tenía dinero, influencia y una reputación de humanitario que había cultivado durante décadas. Pero Morel encontró aliados. Misioneros que habían visto las manos cortadas con sus propios ojos. Funcionarios coloniales que no podían seguir callados, y un diplomático británico llamado Roger Casement, que cambiaría todo. Casement viajó al Congo en 1903 por encargo del gobierno británico. Lo que encontró superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Aldeas arrasadas, supervivientes mutilados, testimonios de torturas sistemáticas, fotografías de niños sin manos.
Casement documentó todo con precisión diplomática y entregó su informe al Parlamento británico. Cuando se publicó en 1904, el escándalo fue mundial. Por primera vez, la opinión pública europea supo lo que estaba pasando en el Congo de Leopoldo. Leopoldo intentó defenderse. Pagó a periodistas para que escribieran artículos favorables. Contrató detectives para desacreditar a Morel y Casement. Organizó una comisión de investigación amañada que concluyó que los abusos eran exageraciones, pero era demasiado tarde. Las fotografías de las manos cortadas circulaban por todo el mundo. Los testimonios de los misioneros llegaban a las iglesias de Europa y América. Mark Twain escribió un panfleto satírico titulado El soliloquio del rey Leopoldo, que se convirtió en un éxito internacional. Por primera vez en la historia, una campaña de derechos humanos estaba utilizando los medios de comunicación para derribar a un monarca. En 1908, Leopoldo no tuvo más remedio que ceder. Vendió el Congo al Estado belga por 50 millones de francos, más la cancelación de todas sus deudas personales. No fue un acto de justicia, fue un negocio. Leopoldo murió un año después, en 1909, rico y sin haber enfrentado ningún juicio. Nunca pisó el Congo, nunca vio las aldeas que sus órdenes destruyeron. Nunca miró a los ojos a ninguna de las personas a las que había condenado a muerte. El Congo pasó a ser colonia belga y las condiciones mejoraron ligeramente, pero el sistema de explotación continuó durante décadas. La independencia no llegó hasta 1960, y cuando llegó, el país estaba destrozado, sin infraestructuras, sin educación, sin instituciones. El legado de Leopoldo no fueron solo los millones de muertos, fue un país saqueado hasta los huesos que todavía hoy no se ha recuperado. En Bruselas siguen en pie los monumentos que Leopoldo construyó con el dinero del caucho, parques, museos, palacios. Durante más de un siglo, los belgas celebraron a su rey emprendedor sin mencionar cómo había hecho su fortuna. Solo en los últimos años han empezado a aparecer placas explicativas, protestas y debates sobre qué hacer con ese legado. Pero las estatuas siguen ahí. Y en el Congo, donde murieron millones de personas para que un rey europeo pudiera construirlas, no hay ningún monumento que las recuerde. Henry Morton Stanley, la expedición más brutal del siglo XIX. Henry Morton Stanley partió de Zanzíbar en 1874 con 356 hombres. Cuando llegó al Atlántico 999 días después, solo quedaban 114. Los demás habían muerto de enfermedades, de hambre, en combates con tribus hostiles o simplemente habían desaparecido en la selva sin que nadie volviera a saber de ellos. Stanley había conseguido lo que ningún europeo había logrado antes: cruzar África de este a oeste, atravesando el corazón del continente por territorios que no aparecían en ningún mapa. Pero el precio había sido devastador. Por cada kilómetro recorrido, había dejado un rastro de cadáveres. Stanley no era explorador de formación, era periodista. Había nacido en Gales en 1841 con otro nombre, John Rowlands, hijo ilegítimo de una mujer soltera que lo abandonó en un asilo para pobres. A los 18 años emigró a Estados Unidos, luchó en la guerra civil en ambos bandos y acabó trabajando como corresponsal para el New York Herald. Era ambicioso, despiadado y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para escapar de la pobreza y la vergüenza de sus orígenes. En 1869, el director del Herald le dio la misión que cambiaría su vida. El explorador y misionero David Livingstone llevaba años perdido en el interior de África. Nadie sabía si estaba vivo o muerto. Stanley debía encontrarlo y conseguir la exclusiva. Partió hacia África sin experiencia en exploración, sin conocimiento del terreno, sin nada más que dinero del periódico y una determinación que rozaba la locura. Lo encontró. El 10 de noviembre de 1871, Stanley llegó a una aldea llamada Ujiji, a orillas del lago Tanganika, y pronunció las palabras que lo harían famoso. El doctor Livingstone, supongo. La frase apareció en periódicos de todo el mundo. Stanley se convirtió en una celebridad instantánea. El huérfano galés, que había crecido en un asilo,
Era ahora el hombre más famoso del periodismo internacional. Pero la fama no le bastaba. Stanley quería más. Quería ser recordado no como el hombre que encontró a Livingstone, sino como un explorador por derecho propio. Quería completar lo que Livingstone no había podido hacer: resolver los grandes misterios geográficos de África Central. ¿De dónde nacía el Nilo? ¿Qué forma tenían los grandes lagos? ¿Era posible seguir el curso del río Congo hasta el Atlántico? Nadie lo sabía. Nadie había sobrevivido para contarlo. En 1874, Stanley organizó la expedición más ambiciosa que África había visto. El New York Herald y el Daily Telegraph de Londres financiaron el viaje. Stanley reclutó a 356 hombres en Zanzíbar: porteadores, soldados, guías, cocineros. Llevaban toneladas de equipo, armas, munición, telas y cuentas de vidrio para comerciar con las tribus. También llevaban un bote desmontable llamado Lady Alice, en honor a la prometida de Stanley, que pesaba más de 1 tonelada y tendría que ser transportado a través de selvas y montañas. El plan era atravesar el continente de este a oeste, explorando los grandes lagos y siguiendo el curso del río Congo hasta donde nadie había llegado. Stanley calculaba que el viaje duraría 2 años. No sabía que tardaría casi 3. No sabía que la mayoría de sus hombres no volverían a ver sus hogares. No sabía que lo que encontraría en el interior de África lo convertiría en el explorador más famoso y más controvertido de su época. La expedición partió de Bagamoyo, en la costa de Tanzania, en noviembre de 1874. Desde el primer día, los problemas empezaron a acumularse. Las enfermedades empezaron a matar antes de que la expedición alcanzara el primer lago: malaria, disentería, viruela. Los hombres caían enfermos por docenas, y Stanley no podía detenerse a esperar que se recuperaran. Los que no podían caminar eran abandonados en aldeas con la esperanza de que sobrevivieran. La mayoría no lo hacía. En los primeros 3 meses, la expedición perdió a más de 20 hombres sin haber entrado siquiera en territorio desconocido. Stanley era un líder brutal. No toleraba la debilidad, la queja ni la desobediencia. Castigaba a los porteadores con latigazos por faltas menores. Ejecutaba a los desertores cuando los capturaba. En su diario escribía sobre sus hombres con desprecio, como si fueran herramientas que se gastaban y había que reemplazar. Para él, la expedición era lo único que importaba. Las vidas individuales eran un coste aceptable. El primer gran obstáculo fue el lago Victoria. Stanley quería circunnavegarlo para determinar su tamaño y forma exactos. Montó el Lady Alice y pasó 57 días remando alrededor del lago, cartografiando cada bahía y cada isla. Confirmó que era el lago más grande de África y que probablemente era la fuente del Nilo. Fue un logro geográfico enorme. Pero mientras Stanley exploraba el lago, sus hombres esperaban en la orilla muriendo de hambre y enfermedades. Después vino el lago Tanganika. Más semanas de exploración, más muertes en el campamento. Y entonces Stanley tomó la decisión que definiría la expedición: seguir el río Lualaba hacia el norte para descubrir si era el Nilo o el Congo. Nadie sabía a dónde llevaba ese río. Nadie había sobrevivido para contarlo. Los comerciantes árabes de la zona le advirtieron que el territorio más adelante estaba habitado por tribus caníbales que mataban a todo extranjero. Stanley decidió continuar de todos modos. Lo que siguió fueron meses de pesadilla. La expedición avanzaba por el río en canoas, constantemente atacada desde las orillas. Stanley contó más de 30 combates en los que sus hombres tuvieron que disparar para abrirse paso. Aldeas enteras salían a interceptarlos, con lanzas, flechas y cánticos de guerra. Stanley respondía con rifles y no dejaba supervivientes. En su diario describía los enfrentamientos con frialdad militar, contando bajas enemigas como si fueran puntos en un marcador. El hambre se convirtió en compañera permanente. Las aldeas hostiles no comerciaban con ellos, así que no podían conseguir comida. Los hombres comían raíces, insectos, cualquier cosa que encontraran. Algunos murieron de inanición, otros
Murieron por comer plantas venenosas que no supieron identificar. Stanley racionaba la comida con dureza, reservando las mejores provisiones para sí mismo y sus oficiales, mientras los porteadores pasaban días sin comer. Los rápidos del Congo casi terminaron con la expedición. El río se convertía periódicamente en cascadas imposibles de navegar. Había que desmontar las canoas, cargarlas por tierra durante kilómetros de selva impenetrable y volver a montarlas más adelante. En uno de esos portajes, varias canoas se perdieron en los rápidos con hombres dentro. Stanley vio cómo el agua se tragaba a sus porteadores sin poder hacer nada. No paró a buscar los cuerpos. No había tiempo. A medida que avanzaban hacia el oeste, la expedición se reducía día a día. Enfermedades, combates, accidentes, deserciones. Los hombres que quedaban estaban esqueléticos, cubiertos de llagas, apenas capaces de caminar. Pero Stanley no se detenía. Estaba tan cerca del Atlántico que podía sentirlo. Nada lo haría rendirse ahora, ni siquiera el hecho de que la mayoría de los hombres que había sacado de Zanzíbar ya estaban muertos. El 9 de agosto de 1877, después de 999 días de viaje, los supervivientes de la expedición llegaron a Boma, un puesto comercial cerca de la desembocadura del Congo en el Océano Atlántico. De los 356 hombres que habían partido de Zanzíbar, solo quedaban 114. Stanley había perdido a casi 250 personas en el camino. Había cruzado África de este a oeste. Había cartografiado los grandes lagos. Había demostrado que el río Lualaba era el Congo y no el Nilo. Era el mayor logro de exploración del siglo XIX, y estaba construido sobre una montaña de cadáveres. Stanley envió un telegrama a sus patrocinadores en Londres y Nueva York anunciando su éxito. La noticia dio la vuelta al mundo. El hombre que había encontrado a Livingstone ahora había cruzado el continente entero. Los periódicos lo celebraron como un héroe. Las sociedades geográficas le otorgaron medallas. Los gobiernos europeos lo invitaron a dar conferencias. Stanley se convirtió en la persona más famosa de su época, el símbolo del espíritu aventurero y la superioridad europea. Pero no todos aplaudieron. Algunos de los hombres que habían sobrevivido contaron historias muy diferentes a las que aparecían en los libros de Stanley. Hablaron de los castigos brutales, de los porteadores abandonados cuando enfermaban, de los combates innecesarios que Stanley provocaba por impaciencia o por orgullo. Hablaron de un hombre obsesionado con su propia gloria que trataba las vidas africanas como material desechable. Stanley nunca respondió a estas acusaciones. No le importaba lo que dijeran los porteadores. Lo único que importaba era que había triunfado. La expedición tuvo consecuencias que Stanley no anticipó. Sus mapas detallados del río Congo llamaron la atención de Leopoldo II de Bélgica, que estaba buscando exactamente eso, un territorio africano que explotar. En 1878, Leopoldo contrató a Stanley para volver al Congo y establecer estaciones comerciales a lo largo del río. Stanley aceptó. Durante los siguientes 5 años, construyó la infraestructura que permitiría a Leopoldo crear su estado libre del Congo. Negoció tratados con cientos de jefes tribales que no entendían lo que firmaban. Abrió las rutas por las que después fluirían el caucho y el marfil hacia Europa. Stanley sabía lo que Leopoldo estaba haciendo. Sabía que aquellos tratados eran fraudes. Sabía que las estaciones comerciales se convertirían en centros de explotación. Pero no le importó. Leopoldo le pagaba bien y le daba la oportunidad de seguir explorando. Para Stanley, eso era suficiente. Los africanos que sufrirían las consecuencias no eran su problema. Murió en 1904, rico y condecorado, sin haber enfrentado ninguna consecuencia por su papel en la colonización del Congo. Sus libros se vendieron por millones. Sus mapas se usaron durante décadas. Su nombre quedó grabado en la historia como uno de los grandes exploradores de todos los tiempos. Pero hay otra forma de contar su historia. La forma que recuerda a los 242 hombres que murieron para que Stanley pudiera cruzar África. La forma que recuerda a las tribus masacradas porque se interpusieron en su camino. La forma que recuerda que sus mapas abrieron la puerta al genocidio de Leopoldo. Stanley quería ser recordado como un héroe.
Quizá debería ser recordado como una advertencia. La advertencia de lo que pasa cuando la ambición de un hombre vale más que las vidas de todos los demás. Remy Van Lierde, el militar que fotografió la serpiente más grande jamás vista. En 1959, un coronel de la Fuerza Aérea belga sobrevolaba la selva del Congo cuando vio algo que cambiaría su vida para siempre. Remy Van Lierde era un piloto condecorado, héroe de la Segunda Guerra Mundial, con más de 100 misiones de combate a sus espaldas. No era un hombre dado a las fantasías ni a las exageraciones, pero lo que vio aquel día desde su helicóptero desafiaba todo lo que creía posible. Una serpiente de proporciones monstruosas deslizándose entre la vegetación, tan larga que tardó segundos en pasar por debajo del aparato, tan grande que cuando el helicóptero se acercó demasiado, el animal alzó la cabeza varios metros del suelo como si intentara atacarlos. Van Lierde calculó que la serpiente medía al menos 50 metros de largo. Tenía el cuerpo grueso como un barril, de color marrón oscuro, con manchas verdosas. La cabeza era del tamaño de un automóvil pequeño. Cuando el helicóptero descendió para observarla mejor, la criatura levantó la parte frontal de su cuerpo hasta una altura de 3 metros y abrió la boca en lo que parecía una postura de amenaza. El piloto decidió alejarse. No quería descubrir si aquella cosa era capaz de alcanzar el helicóptero. Van Lierde no estaba solo. Su copiloto y los otros tripulantes vieron lo mismo que él. Tomaron fotografías mientras sobrevolaban la zona. Las imágenes resultantes eran borrosas, tomadas desde el aire en movimiento, pero mostraban claramente una forma alargada y oscura serpenteando entre los árboles. Una forma demasiado grande para ser cualquier serpiente conocida por la ciencia. La serpiente más larga jamás documentada es la pitón reticulada, que puede alcanzar los 8 o 9 metros en casos excepcionales. La anaconda verde, la más pesada del mundo, rara vez supera los 6 metros. Ninguna serpiente conocida se acerca siquiera a los 50 metros que Van Lierde describió. Para los zoólogos, un animal así era simplemente imposible. El peso sería insostenible. La fisiología no funcionaría. Las leyes de la biología lo impedían. Pero Van Lierde no era un campesino iletrado contando leyendas junto al fuego. Era un oficial superior de una fuerza aérea europea, con formación técnica y experiencia en observación desde el aire. Sabía calcular distancias y tamaños, sabía lo que veía, y estaba dispuesto a arriesgar su reputación profesional afirmando que había visto una serpiente de 50 metros en el Congo. Cuando la historia se publicó, la reacción fue predecible. Los científicos la descartaron como una ilusión óptica. Dijeron que Van Lierde había confundido la escala, que la vegetación distorsionaba las proporciones, que era imposible estimar tamaños correctamente desde un helicóptero en movimiento. Otros sugirieron que había visto un tronco flotante, una formación de barro, cualquier cosa menos lo que él afirmaba. Van Lierde mantuvo su versión hasta el día de su muerte. Nunca se retractó. Nunca admitió la posibilidad de haberse equivocado. Había visto lo que había visto. Y las fotografías, por borrosas que fueran, estaban ahí para quien quisiera mirarlas. Van Lierde no fue el primero en ver una serpiente gigante en el Congo. En 1933, un oficial colonial belga reportó haber encontrado una serpiente muerta de más de 15 metros cerca del río Kasai. La criatura había sido abatida por nativos, que afirmaron que había estado atacando sus aldeas. Cuando el oficial llegó, el cuerpo ya estaba parcialmente devorado por carroñeros, pero las secciones que quedaban sugerían un animal de proporciones extraordinarias. No se tomaron muestras científicas. No se preservó ningún resto. La historia quedó registrada en un informe administrativo que nadie leyó durante décadas. En 1959, el mismo año del avistamiento de Van Lierde, una mujer misionera llamada Margaret Lloyd reportó haber visto una serpiente enorme cruzando un camino cerca de su misión en el norte del Congo. Calculó que el animal tardó varios minutos en cruzar completamente, lo que implicaba una longitud de decenas de metros. Lloyd era una mujer educada, sin historial de exageraciones, que llevaba años viviendo en la región. No tenía nada que ganar inventando historias.
Y sin embargo, cuando contó lo que había visto, nadie le creyó. Los pigmeos que habitan las zonas más remotas del Congo tienen un nombre para estas criaturas. Las llaman de diferentes formas según la región, pero las descripciones coinciden. Serpientes tan largas que tardan minutos en pasar. Serpientes que pueden derribar árboles con su peso. Serpientes que atacan canoas y arrastran a los pescadores al fondo del río. Para los científicos occidentales, estos relatos son folclore. Para los pigmeos, son advertencias basadas en siglos de experiencia viviendo en la selva. Algunos criptozoólogos han propuesto teorías para explicar los avistamientos. Quizá existe una población de pitones africanas de roca que han alcanzado tamaños anormales en el aislamiento del Congo profundo. Quizá hay una especie completamente desconocida de serpiente constrictora que ha evolucionado en los pantanos sin contacto con el mundo exterior. Quizá, sugieren los más atrevidos, sobrevive algún descendiente de las serpientes prehistóricas que dominaron la Tierra hace millones de años, cuando reptiles de tamaños monstruosos no eran la excepción sino la norma. La ciencia ortodoxa rechaza todas estas teorías. Dice que no hay evidencia física. Dice que los testimonios no son prueba suficiente. Dice que las fotografías de Van Lierde son demasiado borrosas para confirmar nada. Y tiene razón en todo eso. No hay un cuerpo, no hay huesos, no hay piel mudada, no hay huellas. Solo hay testimonios de personas que afirman haber visto algo imposible. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. El Congo tiene más de 2 millones de kilómetros cuadrados de selva, pantanos y ríos inexplorados. Hay zonas donde el dosel de árboles es tan denso que los satélites no pueden ver el suelo. Hay regiones enteras que ningún científico ha visitado jamás. En un lugar así, ¿cuántas especies podrían existir sin que nadie las haya documentado? ¿Cuántas criaturas podrían nacer, vivir y morir sin que ningún ojo occidental las vea jamás? Remy Van Lierde murió en 1990 sin haber cambiado su versión de los hechos. En sus últimas entrevistas seguía describiendo el mismo animal, 50 metros de largo, cabeza del tamaño de un coche, cuerpo marrón con manchas verdes. Seguía defendiendo que lo que vio era real, y seguía preguntándose por qué nadie había enviado una expedición a buscarlo. La serpiente gigante del Congo sigue ahí, en algún lugar de esa selva inmensa, si es que alguna vez existió. Nadie la ha capturado, nadie la ha fotografiado con claridad. Nadie ha traído pruebas que convenzan a los escépticos, pero los testimonios siguen acumulándose, y cada pocos años, alguien vuelve de las profundidades del Congo con la misma historia imposible. Vieron algo enorme, algo que no debería existir. Los simios de Billy, el eslabón perdido que apareció en el Congo. En 2004, un equipo de científicos encontró algo en el norte del Congo que no encajaba con ninguna especie conocida. Eran primates enormes, más grandes que cualquier chimpancé documentado, con cráneos que recordaban a los de los gorilas y un comportamiento que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Dormían en el suelo como los gorilas, pero aullaban a la luna como los chimpancés. Caminaban erguidos con frecuencia, y según los nativos de la zona, cazaban leopardos. No huían de ellos, los cazaban. Los científicos no sabían qué estaban mirando. Años después, todavía no lo saben con certeza. Los rumores sobre simios extraños en la región de Billy llevaban décadas circulando. Los lugareños hablaban de criaturas que llamaban leones asesinos por su ferocidad, aunque no tenían nada que ver con los felinos. Decían que eran simios gigantes que vivían en lo más profundo de la selva, que atacaban sin provocación y que ni siquiera los elefantes se atrevían a molestarlos. Los científicos occidentales ignoraron estos relatos durante años. Los consideraban exageraciones, confusiones, folclore africano sin base real. Todo cambió cuando el primatólogo suizo Carl Ammann decidió investigar. Ammann llevaba años trabajando en África y tenía experiencia suficiente para distinguir las leyendas de los hechos. Cuando escuchó las historias sobre los simios de Billy, algo le llamó la atención. Los detalles eran demasiado consistentes. Gente de aldeas separadas por cientos de kilómetros describía las mismas criaturas con las mismas características. Eso no solía pasar con los mitos. En 2000,
Amman organizó la primera expedición seria a la región. Lo que encontró lo dejó desconcertado. En el suelo de la selva había huellas de simios que medían hasta 34 centímetros de largo. Las huellas de un chimpancé adulto raramente superan los 17 centímetros. Estas eran el doble de grandes. También encontró nidos en el suelo, algo que los chimpancés casi nunca hacen porque temen a los depredadores nocturnos. Quien fuera que construía esos nidos, no temía a nada. Amman instaló cámaras trampa en la zona. Las imágenes que capturó mostraban primates que no parecían chimpancés normales. Eran más robustos, con caras más planas y cuerpos más musculosos. Su forma de moverse era diferente, más erguida, más confiada. No mostraban el comportamiento nervioso típico de los chimpancés ante las cámaras. Miraban directamente al objetivo con una calma que resultaba inquietante. Las muestras de pelo y heces que Amman recolectó fueron enviadas a laboratorios de todo el mundo. Los análisis genéticos dieron resultados contradictorios. El ADN decía que eran chimpancés, pero su tamaño, su comportamiento y su anatomía decían otra cosa. ¿Cómo podía un chimpancé alcanzar esas dimensiones? ¿Cómo podía un chimpancé dormir en el suelo sin miedo a los leopardos? ¿Cómo podía un chimpancé, un animal que huye de casi todos los depredadores, convertirse en el cazador más temido de la selva? La comunidad científica estaba dividida. Algunos decían que los simios de Billy eran simplemente chimpancés grandes, una variante local que había crecido más por razones ambientales. Otros creían que podían ser un híbrido entre chimpancés y gorilas, algo que la ciencia consideraba imposible, pero que quizá la naturaleza había conseguido en el aislamiento del Congo profundo. Y otros, los más atrevidos, sugerían que podían ser una especie completamente nueva. Un primate desconocido que había evolucionado en secreto durante miles de años. Amman sabía que necesitaba más pruebas, y para conseguirlas, tendría que adentrarse más en la selva de Billy de lo que nadie había llegado antes. Los nativos de Billy contaban una historia que los científicos tardaron años en creer. Decían que los simios gigantes cazaban leopardos, no que se defendían de ellos cuando eran atacados, que los cazaban activamente, que salían en grupos a buscarlos, los acorralaban y los mataban a golpes. Los lugareños habían encontrado cadáveres de leopardos en la selva con el cráneo aplastado y sin marcas de dientes. No habían sido devorados, solo asesinados. Como si los simios mataran por deporte o por eliminar la competencia. Cuando los investigadores llegaron a la zona, encontraron pruebas que respaldaban estos relatos. En los campamentos de los simios había restos de leopardos, no presas a medio comer como las que dejaría un depredador normal, cuerpos abandonados después de ser destrozados. También encontraron nidos construidos en el suelo, algo que ningún primate africano hace precisamente porque el suelo es el territorio de los leopardos. Los chimpancés normales duermen en los árboles para protegerse. Estos simios dormían abajo porque no le tenían miedo a nada. El primatólogo Clive Hicks lideró las investigaciones más exhaustivas sobre los simios de Billy entre 2004 y 2007. Pasó meses viviendo en la selva, siguiendo sus rastros, documentando su comportamiento. Lo que descubrió desafiaba todo lo que la ciencia creía saber sobre los grandes simios. Los simios de Billy usaban herramientas de formas nunca vistas en chimpancés. Aplastaban tortugas con rocas y las abrían para comer su carne. Utilizaban palos largos para extraer hormigas de termiteros subterráneos. Construían nidos más elaborados que cualquier otro primate, con estructuras que recordaban a pequeñas cabañas. Su cultura material era más compleja que la de cualquier población de chimpancés estudiada hasta entonces. Su comportamiento social también era extraño. Los machos dominantes mostraban niveles de agresividad muy superiores a los de los chimpancés normales. Las peleas por el territorio eran brutales y frecuentemente mortales. Los grupos defendían sus zonas con una ferocidad que recordaba más a los gorilas que a los chimpancés. Pero a diferencia de los gorilas, que son relativamente pacíficos, estos simios parecían disfrutar de la violencia. Hicks también documentó algo que nadie esperaba. Los simios de Billy aullaban a la luna. Al anochecer, cuando la luna llena aparecía sobre la selva,
Los grupos comenzaban a emitir vocalizaciones largas y sostenidas que se escuchaban a kilómetros de distancia. No era un comportamiento de comunicación normal. No servía para marcar territorio ni para coordinar actividades. Parecía algo más cercano a un ritual. Los lugareños decían que los simios adoraban a la luna. Los científicos no tenían una explicación mejor. Lo más perturbador era su actitud hacia los humanos. Los chimpancés normales huyen cuando ven personas. Han aprendido durante siglos que los humanos son peligrosos. Los simios de Billy no huían, se acercaban. Observaban a los investigadores desde la vegetación durante horas, a veces durante días. Hicks describió la sensación de ser vigilado constantemente, de saber que había ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. En una ocasión, un grupo de simios rodeó el campamento de los investigadores durante la noche. No atacaron. Solo se quedaron ahí, en silencio, mirando. Los nativos advertían a Hicks que no pasara demasiado tiempo en el territorio de los simios. Decían que las criaturas recordaban las caras. Decían que si te veían demasiadas veces, empezaban a considerarte una amenaza. Y cuando eso pasaba, dejabas de ser un observador y te convertías en una presa. Después de años de investigación, la ciencia llegó a una conclusión que no satisfizo a nadie. Los simios de Billy son, genéticamente, chimpancés. Su ADN es prácticamente idéntico al de cualquier chimpancé del África Central. No son una especie nueva, no son un híbrido con gorilas, no son el eslabón perdido, son chimpancés. Pero esa respuesta solo genera más preguntas. Si son chimpancés, ¿por qué son tan grandes? Los machos de Billy superan con frecuencia los 1,80 metros cuando se ponen de pie. Eso es más alto que muchos humanos adultos. Los chimpancés normales raramente superan el 1,5 metros. ¿Qué ha hecho que esta población crezca tanto? Algunos científicos sugieren que es el aislamiento. Los simios de Billy han vivido durante miles de años en una región sin contacto con otras poblaciones de chimpancés. La selección natural pudo haber favorecido a los individuos más grandes y más agresivos. Con el tiempo, esos rasgos se habrían amplificado generación tras generación. Pero el tamaño no explica el comportamiento. Los chimpancés de todo el mundo comparten patrones de conducta similares. Duermen en árboles, huyen de los leopardos, evitan a los humanos. Los simios de Billy hacen exactamente lo contrario. Es como si hubieran desarrollado una cultura completamente diferente, un conjunto de comportamientos aprendidos que se transmiten de generación en generación y que no tienen paralelo en ninguna otra población de chimpancés conocida. La primatóloga Jane Goodall, la mayor autoridad mundial en chimpancés, visitó la región de Billy y quedó desconcertada. Dijo que nunca había visto nada parecido en más de 50 años estudiando a estos animales. Los simios de Billy representaban algo nuevo, algo que desafiaba las categorías establecidas. Eran chimpancés y al mismo tiempo eran otra cosa, algo que la ciencia no tenía nombre para describir. El problema es que estudiarlos se ha vuelto casi imposible. La región de Billy es una de las zonas más inestables del Congo. Grupos armados controlan grandes extensiones de la selva. La caza furtiva está diezmando la población de simios. Los conflictos entre milicias hacen que los científicos no puedan trabajar con seguridad. Cleve Hicks tuvo que abandonar sus investigaciones cuando la violencia hizo demasiado peligroso seguir. Mientras los humanos se matan entre ellos, los simios de Billy desaparecen. Nadie sabe cuántos quedan. Nadie sabe si la población es viable a largo plazo. Nadie sabe si las generaciones futuras de científicos tendrán la oportunidad de estudiar a estas criaturas antes de que se extingan. El mayor misterio primatológico del siglo XXI podría desvanecerse antes de que lleguemos a entenderlo. Los nativos de la zona tienen su propia explicación para los simios de Billy. Dicen que no son animales normales. Dicen que son guardianes de la selva, criaturas que existen desde antes de que llegaran los humanos y que seguirán existiendo cuando los humanos se hayan ido. Dicen que verlos es un presagio, aunque no se ponen de acuerdo en si es un presagio bueno o malo. Algunos creen que protegen a quienes respetan la selva, otros creen que castigan a quienes la profanan.
La ciencia occidental rechaza estas interpretaciones como superstición, pero la ciencia occidental tampoco puede explicar por qué estos chimpancés cazan leopardos, aúllan a la luna y miran a los humanos como si estuvieran evaluando una amenaza. En algún lugar entre el folclore africano y la biología moderna está la verdad sobre los simios de Billy, una verdad que quizá nunca lleguemos a conocer completamente. Lo único que sabemos con certeza es que en lo más profundo del Congo vive algo que no deberíamos subestimar, algo que ha sobrevivido durante miles de años en uno de los lugares más hostiles del planeta, algo que mata leopardos por diversión y mira a los humanos sin miedo. Los simios de Billy son un recordatorio de que la naturaleza todavía guarda secretos y de que algunos de esos secretos tienen garras. Dag Hammarskjöld, el secretario general de la ONU cuya muerte en el Congo sigue sin explicación. La noche del 17 de septiembre de 1961, el hombre más importante del mundo volaba hacia una reunión de paz en el Congo. Dag Hammarskjöld era el secretario general de las Naciones Unidas, la máxima autoridad de la organización internacional creada para evitar guerras. Su misión era negociar un alto el fuego en una de las crisis más peligrosas de la Guerra Fría. Nunca llegó a la reunión. Su avión se estrelló en la selva a pocos kilómetros del aeropuerto de destino. Los 16 ocupantes murieron. Y más de 60 años después, nadie sabe exactamente qué pasó. Hammarskjöld era un diplomático sueco que había llegado al cargo en 1953. En solo 8 años, había transformado la ONU de un club de debates en una organización con capacidad real de intervención. Había enviado cascos azules a zonas de conflicto. Había mediado en crisis internacionales. Había desafiado a las grandes potencias cuando creía que tenía razón. Era respetado y temido a partes iguales. Los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia lo habían presionado en múltiples ocasiones para que abandonara ciertas posiciones. Él se había negado. En 1961, el Congo era el lugar más peligroso del planeta. El país acababa de independizarse de Bélgica y se había hundido inmediatamente en el caos. La provincia de Katanga, la más rica en minerales, se había declarado independiente bajo el liderazgo de Moisés Tshombe. Detrás de Tshombe estaban las empresas mineras belgas que no querían perder el control de los yacimientos de cobre, cobalto y uranio. Detrás de las empresas estaban los servicios de inteligencia de varias potencias occidentales. La Guerra Fría se estaba librando en el Congo y los congoleños morían por miles. Hammarskjöld había enviado tropas de la ONU para intentar mantener la paz. Pero las tropas estaban superadas por la situación. Las milicias de Katanga, entrenadas y financiadas por mercenarios europeos, atacaban a los cascos azules. La violencia escalaba cada semana. Hammarskjöld decidió que la única solución era negociar directamente con Tshombe. Organizó una reunión secreta en Dola, una ciudad de Rodesia del norte justo en la frontera con el Congo. Volaría de noche para evitar que los enemigos de la paz supieran de la reunión. El avión despegó de Leopoldville a las 4 de la tarde del 17 de septiembre. Era un DC-6 de las Naciones Unidas con tripulación sueca. Además de Hammarskjöld, viajaban 15 personas: asesores, guardaespaldas, tripulantes. El vuelo debía durar unas 9 horas. A medianoche, el avión contactó con la torre de control de Ndola para confirmar que estaba aproximándose. Todo parecía normal. 30 minutos después, debería haber aterrizado. No lo hizo. Los controladores esperaron. Intentaron contactar con el avión por radio. No hubo respuesta. Pasaron las horas y nadie sabía dónde estaba el DC-6. No fue hasta la mañana siguiente cuando un piloto que sobrevolaba la zona vio los restos del avión esparcidos en la selva a solo 15 kilómetros del aeropuerto. Había impactado contra los árboles en un ángulo bajo, como si hubiera intentado aterrizar en la oscuridad. No había supervivientes. Las primeras investigaciones concluyeron que había sido un accidente. Error del piloto, dijeron. Fatiga después de un vuelo largo, dijeron. Pero desde el principio hubo detalles que no encajaban.
Testigos en tierra afirmaron haber visto un segundo avión siguiendo al DC-6 justo antes del impacto. Algunos dijeron haber escuchado disparos o explosiones en el aire. Un oficial rhodesiano declaró que había visto fogonazos en el cielo momentos antes del accidente. Y cuando los investigadores examinaron los cuerpos, encontraron algo que nunca explicaron satisfactoriamente. Hammarskjöld tenía un as de espadas metido en el cuello de su camisa. Nadie sabía qué significaba ni cómo había llegado ahí. Durante décadas, el mundo aceptó la versión oficial. Dag Hammarskjöld había muerto en un accidente de aviación. Error del piloto. Caso cerrado. Pero las dudas nunca desaparecieron. En 1998, la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reveló documentos que sugerían que el apartheid sudafricano había tenido un papel en la muerte del secretario general. En 2011, una investigación independiente encontró evidencias de que el avión podía haber sido derribado. Y en 2017, la propia ONU reabrió el caso admitiendo que había información significativa que no se había investigado adecuadamente. Los documentos desclasificados cuentan una historia muy diferente a la del accidente. Cables diplomáticos de la época revelan que varios gobiernos occidentales consideraban a Hammarskjöld un obstáculo para sus intereses en el Congo. Las empresas mineras de Katanga veían sus negociaciones de paz como una amenaza directa a sus beneficios. Los servicios secretos de Gran Bretaña, Bélgica y Estados Unidos tenían agentes en la zona con órdenes de proteger esos intereses. Y había mercenarios europeos volando aviones de combate para el gobierno rebelde de Katanga. Un nombre apareció repetidamente en las investigaciones: Jan van Rysegem. Era un piloto belga que trabajaba como mercenario para Katanga en 1961. Varios testimonios lo situaban volando un avión de combate la noche del accidente. Antes de morir en 2007, Van Rysegem supuestamente confesó a amigos cercanos que él había derribado el DC-6. Dijo que había recibido órdenes de hacerlo. Dijo que no sabía quién estaba a bordo hasta después. Su viuda negó la confesión. Pero los investigadores encontraron pruebas de que efectivamente había estado volando esa noche. Otra línea de investigación apunta a la CIA y el MI6 británico. Documentos desclasificados muestran que ambas agencias tenían operaciones activas en el Congo para contrarrestar la influencia soviética. Hammarskjöld era visto como demasiado neutral, demasiado independiente, demasiado dispuesto a desafiar los intereses occidentales. Un cable de la NSA interceptado en 2017 sugiere que agencias de inteligencia estadounidenses tenían conocimiento previo del plan para eliminar al secretario general. El cable no ha sido autenticado oficialmente, pero los investigadores lo consideran creíble. En 2019, un panel de expertos de la ONU concluyó que había pruebas claras de que el avión había sido atacado antes de estrellarse. Los análisis forenses de los restos del fuselaje mostraban agujeros que eran consistentes con impactos de proyectiles. Las autopsias originales de los cuerpos habían sido superficiales y posiblemente manipuladas. Un guardaespaldas de Hammarskjöld que fue encontrado con vida en los restos murió horas después sin que nadie lo interrogara, a pesar de que podía haber contado qué había pasado en los últimos minutos del vuelo. El caso sigue abierto. En 2022, la ONU nombró a un nuevo investigador especial para continuar buscando respuestas. Pero muchos de los testigos clave ya han muerto. Los documentos más sensibles siguen clasificados en archivos de inteligencia de varios países, y los gobiernos que podrían tener información se niegan a cooperar plenamente. Lo que sabemos con certeza es esto: el hombre que dirigía la organización internacional más importante del mundo murió cuando iba a negociar la paz en una guerra que beneficiaba a poderosos intereses económicos y políticos. Las circunstancias de su muerte nunca fueron investigadas adecuadamente. Las explicaciones oficiales tienen agujeros que nadie ha podido cerrar. Y más de 60 años después, la verdad sigue enterrada en algún archivo clasificado o en la conciencia de alguien que nunca habló. Dag Hammarskjöld fue enterrado en Uppsala, Suecia, su ciudad natal. En su tumba hay una inscripción que él mismo eligió años antes de morir. Dice: «No yo, sino Dios en mí».
Quería ser recordado como un servidor de causas mayores que él mismo. En cambio, es recordado como un misterio. El secretario general de la ONU cuya muerte nadie ha conseguido explicar. La víctima de algo que quizá nunca sabremos qué fue. Shinkolobwe, la mina de uranio del Congo que hizo posible la bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después, otra bomba arrasó Nagasaki. Juntas mataron a más de 200.000 personas y pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Lo que casi nadie sabe es de dónde vino el uranio que hizo posibles esas bombas. No vino de Estados Unidos, no vino de ningún país europeo. Vino de una mina en el corazón del Congo llamada Shinkolobwe, una mina que los belgas habían descubierto por casualidad 20 años antes y que contenía el uranio más puro jamás encontrado en la Tierra. Shinkolobwe fue descubierta en 1915 por un geólogo británico que trabajaba para la compañía minera belga Union Minière. Al principio nadie le dio importancia. El uranio en aquella época se usaba principalmente para fabricar tintes y pigmentos cerámicos. No valía gran cosa, pero el mineral de Shinkolobwe era diferente. Tenía una concentración de uranio del 65%, cuando la mayoría de depósitos en el mundo apenas llegaban al 1%. Era tan rico que los cristales de uranio brotaban de las paredes de la mina como si fueran joyas. En los años 30, los científicos empezaron a entender que el uranio podía usarse para algo mucho más poderoso que la cerámica. La fisión nuclear se convirtió en una posibilidad teórica. Y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esa posibilidad se convirtió en una carrera. Quien consiguiera fabricar una bomba atómica primero ganaría la guerra. Estados Unidos lo sabía, Alemania lo sabía. Y ambos sabían que para fabricar esa bomba necesitaban uranio de la mayor pureza posible. En 1940, con los nazis invadiendo Bélgica, el director de Union Minière tomó una decisión que cambiaría la historia. Sacó en secreto 1.200 toneladas de mineral de uranio de Shinkolobwe y las envió a Nueva York antes de que los alemanes pudieran apoderarse de ellas. Fue una de las operaciones de contrabando más importantes de la guerra. Cuando los científicos americanos del Proyecto Manhattan necesitaron uranio para construir las primeras bombas atómicas, ya lo tenían esperando en un almacén de Staten Island. El uranio de Shinkolobwe era tan puro que los científicos no podían creerlo. Reducía drásticamente el tiempo necesario para enriquecer el material hasta niveles utilizables en armas. Sin Shinkolobwe, la bomba atómica habría tardado años más en desarrollarse. La guerra podría haber terminado de forma muy diferente. La historia del siglo XX se escribió, en parte, en las profundidades de una mina congoleña que la mayoría del mundo ni siquiera sabía que existía. Durante los años siguientes, Estados Unidos compró todo el uranio que Shinkolobwe podía producir. La mina se convirtió en uno de los lugares más vigilados del planeta. Soldados congoleños y agentes americanos la custodiaban día y noche. Nadie podía acercarse sin autorización. El Congo, que ni siquiera era un país independiente, estaba alimentando la carrera armamentística nuclear sin recibir casi nada a cambio. Los beneficios iban a la compañía belga y a los presupuestos militares de Estados Unidos. Los trabajadores de la mina eran congoleños que excavaban el mineral con las manos, sin protección, sin saber qué estaban tocando. El uranio es radiactivo. La exposición prolongada causa cáncer, mutaciones genéticas, enfermedades de todo tipo. Pero nadie les dijo nada. Trabajaban bajo tierra durante horas, respirando polvo de uranio, llevándose la ropa contaminada a sus casas. Las consecuencias tardarían años en aparecer, y cuando aparecieron, nadie se hizo responsable. En 1960, el Congo se independizó de Bélgica y Shinkolobwe pasó a manos del nuevo gobierno. Pero el nuevo gobierno no sabía qué hacer con una mina de uranio. No tenía la tecnología para procesarlo ni los contactos para venderlo legalmente. Estados Unidos y las potencias occidentales presionaron para que la mina se cerrara.
No querían que el uranio más puro del mundo cayera en manos de la Unión Soviética o de cualquier otro país que pudiera amenazar su monopolio nuclear. En 1961, Shinkolobwe fue clausurada oficialmente. Las entradas fueron selladas con hormigón. Se suponía que nadie volvería a entrar, pero el uranio seguía ahí. Y donde hay uranio, hay dinero. Durante las décadas siguientes, los rumores sobre actividad ilegal en Shinkolobwe nunca cesaron. Mineros clandestinos excavaban túneles secretos para extraer el mineral. Intermediarios lo sacaban del país en camiones, aviones y barcos. El uranio congoleño aparecía en mercados negros de todo el mundo. Nadie sabía exactamente quién lo compraba ni para qué lo usaba. En 2004, el gobierno congoleño anunció que cerraría definitivamente la mina después de que inspectores internacionales descubrieran que miles de mineros ilegales trabajaban en ella. Las imágenes que salieron de Shinkolobwe eran apocalípticas. Hombres, mujeres y niños excavando con las manos en pozos improvisados, sacos de mineral apilados, junto a chozas donde vivían familias enteras. Ninguna protección, ninguna supervisión, ningún control. El gobierno envió soldados para desalojar a los mineros y volvió a sellar las entradas. Esta vez, prometieron, sería definitivo. No lo fue. En 2007, periodistas de la BBC consiguieron entrar a Shinkolobwe y descubrieron que la mina seguía funcionando. Los túneles sellados habían sido reabiertos. Los mineros habían vuelto. Los sacos de uranio seguían saliendo del país por rutas clandestinas. Los soldados que supuestamente vigilaban la zona cobraban sobornos para mirar hacia otro lado. El cierre de Shinkolobwe era una ficción que todo el mundo repetía, pero nadie creía. Lo más preocupante era el destino del mineral. En 2006, un informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica advirtió que uranio del Congo podía estar llegando a programas nucleares clandestinos. Irán y Corea del Norte fueron mencionados como posibles compradores. Nadie pudo confirmar estas sospechas, pero nadie pudo desmentirlas tampoco. El uranio de Shinkolobwe es tan puro que requiere mucho menos procesamiento que cualquier otro. Para un país que quisiera fabricar una bomba en secreto, sería el material perfecto. Mientras los gobiernos del mundo debatían sobre proliferación nuclear, los congoleños que vivían cerca de Shinkolobwe pagaban el precio de décadas de extracción sin control. Los pueblos de la zona tienen tasas de cáncer muy superiores a la media nacional. Nacen niños con malformaciones que los médicos no pueden explicar. El agua de los ríos cercanos está contaminada con residuos radiactivos. La tierra donde cultivan sus alimentos brilla en la oscuridad si sabes cómo mirarla. Nadie ha hecho un estudio completo de los efectos sanitarios de Shinkolobwe. Nadie ha compensado a las víctimas. Nadie ha limpiado la contaminación. La mina que hizo posibles las bombas atómicas sigue envenenando a la gente que vive a su alrededor, generación tras generación, mientras el mundo mira hacia otro lado. Hay historias sobre Shinkolobwe que nunca aparecen en los informes oficiales. Los mineros que han trabajado ahí cuentan cosas que prefieren no repetir en público. Hablan de zonas de la mina donde los aparatos electrónicos dejan de funcionar sin explicación. Hablan de túneles que nadie sabe quién excavó ni cuándo. Hablan de accidentes extraños que ocurren siempre en los mismos lugares, como si algo bajo tierra no quisiera ser molestado. Un antiguo trabajador contó a periodistas en 2011 que había secciones de la mina que estaban prohibidas incluso para los mineros ilegales. Dijo que los jefes de las bandas que controlaban la extracción no dejaban que nadie entrara en ciertos túneles. Cuando le preguntaron por qué, solo dijo que los que entraban no volvían iguales. Algunos no volvían en absoluto. La explicación racional es que esas zonas tienen niveles de radiación tan altos que matan en horas. Pero los mineros no hablaban de radiación, hablaban de otra cosa. Lo que sí está documentado es que Shinkolobwe ha sido escenario de tragedias que nadie investigó. En 2004, poco antes del cierre oficial, un derrumbe mató a decenas de mineros ilegales. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Las familias nunca recibieron explicaciones ni compensaciones. Simplemente desaparecieron bajo toneladas de tierra radiactiva.
Nadie sabe cuántas personas han muerto en Shinkolobwe desde que empezó la extracción. Nadie ha intentado contarlas. También están los experimentos. Durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos controlaba el suministro de uranio, se hicieron cosas en Shinkolobwe que solo conocemos por documentos desclasificados décadas después. Científicos americanos visitaron la mina para estudiar los efectos de la radiación en los trabajadores congoleños. No para protegerlos, para observarlos. Los congoleños eran cobayas humanas en un experimento que nunca consintieron. Los resultados de esos estudios siguen clasificados. En 2019, una investigación de un consorcio de periodistas reveló que empresas chinas habían obtenido permisos para explorar zonas cercanas a Shinkolobwe. Oficialmente buscaban cobalto, un mineral esencial para las baterías de los coches eléctricos, pero las concesiones incluían áreas que se superponen con los antiguos depósitos de uranio. El gobierno congoleño negó que se estuviera extrayendo uranio. Los periodistas encontraron pruebas de que sí. El uranio de Shinkolobwe podría seguir alimentando programas nucleares en todo el mundo. Nadie sabe realmente cuánto mineral queda bajo tierra. Nadie sabe quién lo está extrayendo ahora. Nadie sabe a dónde va. La mina que hizo posible la era nuclear sigue siendo un agujero negro de información. Un lugar donde las preguntas entran, pero las respuestas no salen. Mientras tanto, los habitantes de los pueblos cercanos siguen enfermando. Los niños siguen naciendo con problemas. El agua sigue contaminada. Y cada pocos años, algún periodista valiente consigue entrar a Shinkolobwe y cuenta lo que ve. Las imágenes son siempre las mismas. Mineros desesperados excavando con las manos. Sacos de mineral apilados al sol. Soldados que miran hacia otro lado a cambio de dinero. Y un agujero en la tierra que lleva más de un siglo dando al mundo lo que necesita para destruirse a sí mismo. Shinkolobwe es el lugar donde empezó la era atómica. El lugar que hizo posible Hiroshima, Nagasaki y todo lo que vino después. El lugar donde el Congo pagó con la salud de su gente para que las grandes potencias pudieran amenazarse mutuamente con la aniquilación total. Y el lugar donde probablemente todavía se extrae uranio mientras el mundo finge que la mina está cerrada, es la historia perfecta del Congo, un país con las riquezas más valiosas del planeta, saqueado durante generaciones por extranjeros que nunca tuvieron que enfrentar las consecuencias. Un país donde la tierra misma es venenosa porque otros decidieron que valía más muerta que viva. Un país que dio al mundo el poder de destruirse y no recibió nada a cambio, excepto enfermedad, pobreza y olvido. El asesinato de Patrice Lumumba, el primer ministro del Congo. El 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba fue ejecutado en un claro de la selva congoleña. Le dispararon junto a dos de sus colaboradores más cercanos. Pero eso no fue suficiente para sus asesinos. Temían que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación, en un símbolo de resistencia. Así que decidieron que no habría tumba. Un oficial belga llamado Gerard Soete fue encargado de hacer desaparecer los cuerpos. Los descuartizó con una sierra y los disolvió en ácido sulfúrico. Lo único que guardó como recuerdo fueron 2 dientes. 60 años después, Bélgica devolvió uno de esos dientes a la familia de Lumumba. Es todo lo que queda de él. Patrice Lumumba había nacido 35 años antes en una pequeña aldea del Congo belga. Era hijo de campesinos, de una etnia minoritaria, sin conexiones ni privilegios. En el Congo colonial, los africanos no podían estudiar más allá de la escuela primaria. No podían votar, no podían poseer tierras, no podían caminar por ciertas calles de las ciudades. Lumumba creció en un sistema diseñado para mantenerlo en la pobreza y la ignorancia toda su vida. Pero Lumumba era diferente. Aprendió a leer por su cuenta. Consiguió trabajo como empleado postal y después como vendedor de cerveza, lo que le permitió viajar por todo el país. Vio cómo vivían los congoleños en todas las regiones, cómo los belgas los trataban, cómo el sistema colonial extraía riqueza mientras mantenía a la población en la miseria. Empezó a escribir artículos y a dar discursos. Empezó a hablar de independencia, cuando hacerlo podía costarte la vida.
En 1958, Lumumba fundó el Movimiento Nacional Congoleño, el primer partido político del país que no se basaba en divisiones étnicas o regionales. Su mensaje era simple: el Congo debía ser libre y debía ser uno, no un mosaico de tribus manipuladas por los colonizadores, sino una nación unida con control sobre sus propios recursos. El mensaje resonó. En 2 años, el movimiento se había convertido en la fuerza política más importante del país. Los belgas no esperaban que esto pasara. Durante décadas habían gobernado el Congo sin oposición significativa. Creían que los africanos eran incapaces de organizarse políticamente. Cuando los disturbios independentistas empezaron a extenderse en 1959, no supieron cómo reaccionar. Primero, intentaron la represión violenta. Cuando eso no funcionó, cambiaron de estrategia. Decidieron conceder la independencia, pero de una forma que les permitiera seguir controlando el país desde las sombras. El 30 de junio de 1960, el Congo se independizó. Lumumba, que había ganado las elecciones semanas antes, se convirtió en el primer ministro. Tenía 34 años. Ese día, el rey Balduino de Bélgica dio un discurso en el que felicitó a los congoleños por su independencia y elogió la labor civilizadora de la colonización belga. Habló de Leopoldo II como un visionario que había llevado el progreso a África. No mencionó los millones de muertos, las manos cortadas, el saqueo sistemático. Lumumba tomó el micrófono después. Nadie esperaba lo que dijo. En lugar de agradecer a los belgas, les recordó todo lo que habían hecho. Habló de la explotación, de la humillación, de la violencia. Habló de los congoleños que habían sido tratados como animales en su propia tierra. Habló de los que habían muerto para que Bélgica se hiciera rica. Fue un discurso que el mundo no estaba preparado para escuchar, y fue el discurso que firmó su sentencia de muerte. El discurso de Lumumba enfureció a los belgas, pero preocupó mucho más a los americanos. En plena Guerra Fría, Estados Unidos veía comunistas en todas partes, y Lumumba, con su retórica anticolonial y su insistencia en que el Congo debía controlar sus propios recursos, sonaba peligrosamente parecido a un aliado de la Unión Soviética. El director de la CIA, Allen Dulles, lo calificó como un Castro africano. El presidente Eisenhower supuestamente dio la orden de eliminarlo. Documentos desclasificados décadas después confirmarían que la CIA planificó su asesinato. El Congo se hundió en el caos apenas una semana después de la independencia. El ejército se amotinó contra los oficiales belgas que seguían al mando. La provincia de Katanga, la más rica en minerales, declaró su independencia bajo el liderazgo de Moisés Tshombe, apoyado por empresas mineras belgas y mercenarios europeos. Bélgica envió tropas sin permiso del gobierno congoleño. En cuestión de días, el sueño de un Congo unido e independiente se estaba desmoronando. Lumumba pidió ayuda a las Naciones Unidas. La ONU envió cascos azules, pero se negaron a intervenir contra los secesionistas de Katanga. Entonces Lumumba cometió el error que sellaría su destino. Pidió ayuda a la Unión Soviética. Los soviéticos enviaron asesores y equipos de transporte. Para Washington, eso fue la confirmación de sus peores temores. Lumumba era un comunista y había que eliminarlo antes de que convirtiera al Congo en un satélite soviético. La CIA activó un plan para envenenar a Lumumba. Un agente llevó al Congo un kit con toxinas letales que debían introducirse en su comida o su pasta de dientes. El plan nunca se ejecutó porque los acontecimientos se aceleraron. En septiembre de 1960, el presidente congoleño Joseph Kasavubu destituyó a Lumumba. Lumumba respondió destituyendo a Kasavubu. El país tenía 2 gobiernos y ninguno controlaba nada. Entonces intervino el hombre que la CIA había cultivado durante meses. Joseph Mobutu era un joven coronel del ejército congoleño. Los americanos lo habían identificado como alguien con quien podían trabajar. Le dieron dinero, le dieron apoyo, le dieron instrucciones. El 14 de septiembre, Mobutu dio un golpe de estado y neutralizó tanto a Lumumba como a Kasavubu. Lumumba quedó bajo arresto domiciliario, vigilado por tropas de la ONU que supuestamente lo protegían. Lumumba intentó escapar en noviembre.
Salió de Leopoldville en coche con su familia, intentando llegar a Stanleyville, donde sus seguidores todavía controlaban parte del país. Viajó durante días por carreteras embarradas, parando en aldeas donde la gente lo recibía como un héroe. Estaba tan cerca de la salvación que podía sentirla. Pero el 1 de diciembre, soldados de Mobutu lo capturaron junto al río Sankuru, lo golpearon delante de las cámaras, lo humillaron públicamente y lo enviaron de vuelta a Leopoldville, donde lo encerraron en un campo militar. Durante semanas, nadie supo qué hacer con él. Mantenerlo vivo era peligroso porque podía escapar o ser liberado. Juzgarlo era arriesgado porque podía convertirse en un mártir internacional. La solución vino de una alianza entre los enemigos de Lumumba. Mobutu quería deshacerse de él. Los belgas querían venganza por el discurso de la independencia. Los americanos querían asegurarse de que nunca volviera al poder. Itsombe, el líder secesionista de Katanga, ofreció el lugar perfecto para hacerlo desaparecer. El 17 de enero de 1961, Patrice Lumumba fue sacado de su celda en Leopoldville y subido a un avión junto a dos de sus colaboradores, Maurice Mpolo y Joseph Okito. Los tres habían sido golpeados durante semanas. Estaban tan débiles que apenas podían caminar. El avión despegó hacia Elizabethville, la capital de Katanga, el territorio controlado por sus peores enemigos. Durante el vuelo, los soldados que los custodiaban siguieron golpeándolos. Cuando aterrizaron, Lumumba ya estaba medio muerto. Los llevaron a una casa en las afueras de la ciudad. Allí esperaban Tshombe y varios ministros de su gobierno títere, junto a oficiales belgas que supuestamente solo estaban de asesores. Lo que pasó en las horas siguientes se reconstruyó años después, a partir de testimonios y documentos desclasificados. Lumumba y sus compañeros fueron torturados delante de los ministros katangueses. Les arrancaron pelo, les quemaron con cigarrillos, les golpearon hasta que perdían el conocimiento y los reanimaban para seguir golpeándolos. Esa misma noche, los llevaron a un claro en la selva. Un pelotón de soldados katangueses dirigido por un oficial belga los esperaba. Los tres prisioneros fueron colocados frente a un árbol. Un soldado disparó a Lumumba en la cabeza. Después dispararon a Mpolo y a Okito. Los cuerpos cayeron al suelo, y alguien ordenó que los enterraran ahí mismo, pero enterrarlos no fue suficiente. 2 días después, los oficiales belgas decidieron que había que eliminar cualquier rastro. Gerard Soete, un comisario de policía belga, recibió la orden de hacer desaparecer los cuerpos. Volvió al claro con su hermano y desenterraron los cadáveres. Los cortaron en pedazos con una sierra de mano. Disolvieron los trozos en ácido sulfúrico. Lo que el ácido no pudo disolver lo quemaron. Soete guardó 2 dientes y algunas balas como souvenirs. Décadas después, en una entrevista televisiva, describió el proceso sin mostrar remordimiento. Dijo que había hecho lo que tenía que hacer. La muerte de Lumumba se anunció semanas después con una mentira absurda. El gobierno de Katanga dijo que había escapado y que unos aldeanos enfurecidos lo habían linchado. Nadie creyó esa versión, pero nadie pudo probar otra cosa durante décadas. Los responsables quedaron impunes. Tshombe siguió gobernando Katanga hasta que la provincia fue reintegrada a la fuerza en 1963. Mobutu se convirtió en dictador del Congo en 1965 y gobernó durante 32 años con el apoyo de Estados Unidos, saqueando el país hasta convertirlo en uno de los más pobres del mundo. La verdad completa no empezó a conocerse hasta los años 90. Periodistas belgas investigaron lo que había pasado y encontraron a Soete, que todavía tenía el diente de Lumumba. En 2001, una comisión parlamentaria belga reconoció oficialmente que Bélgica había tenido responsabilidad moral en el asesinato. No hubo disculpas formales hasta 2022, cuando el rey Felipe expresó sus más profundos remordimientos a la familia. Ese mismo año, Bélgica devolvió el diente que Soete había guardado durante 6 décadas. Fue colocado en un ataúd cubierto con la bandera congoleña y enterrado en un mausoleo en Kinshasa. Un diente. Eso es todo lo que queda de Patrice Lumumba, el hombre que soñó con un Congo libre, unido y dueño de sus propios recursos.
el hombre que se atrevió a decirle la verdad a los colonizadores en su propia cara, el hombre que fue traicionado, torturado, ejecutado y disuelto en ácido porque las potencias mundiales decidieron que era demasiado peligroso dejarlo vivir. Lumumba tenía 35 años cuando murió. Había sido primer ministro durante 67 días. En esos 67 días había desafiado a Bélgica, a Estados Unidos, a las empresas mineras y a todos los que querían que el Congo siguiera siendo una colonia con otro nombre. Por eso lo mataron. Y por eso, más de 60 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de todo lo que el Congo podría haber sido y nunca fue. La expedición de Pierre Sabornan, el único explorador que recorrió el Congo sin violencia. En una época en que los exploradores europeos atravesaban África dejando un rastro de sangre, hubo uno que hizo las cosas de forma diferente. Pierre Sabornan de Brazza recorrió el Congo sin ejército, sin armas, sin violencia. Mientras Stanley avanzaba a tiros y dejaba cientos de muertos a su paso, Brazza caminaba con un pequeño grupo de compañeros y negociaba con las tribus en lugar de masacrarlas. Fundó una colonia francesa sin disparar un solo tiro. Le puso su nombre a una ciudad que hoy es la capital de un país. Y cuando décadas después volvió para denunciar los horrores que otros habían cometido en su nombre, murió antes de llegar a casa. Algunos dicen que de enfermedad. Otros dicen que lo silenciaron. Brazza nació en Roma en 1852, hijo de una familia aristocrática italiana. A los 17 años, se unió a la Marina francesa y se nacionalizó francés. Desde joven, mostró un carácter diferente al de los oficiales coloniales típicos. Le interesaban los pueblos que encontraba, sus lenguas, sus costumbres, su forma de ver el mundo. No los veía como salvajes que civilizar, ni como mano de obra que explotar. Los veía como personas con las que se podía hablar. En 1875, con solo 23 años, Brazza organizó su primera expedición al África ecuatorial. Francia quería expandir su imperio, y el interior del continente seguía siendo territorio desconocido para los europeos. Brazza partió con un presupuesto mínimo y un equipo reducido. No llevaba soldados ni mercenarios. Llevaba regalos, telas, objetos de metal que pudiera intercambiar. Su estrategia era simple: llegar a cada aldea, presentarse, ofrecer amistad y pedir permiso para seguir adelante. Funcionó. Donde otros exploradores encontraban resistencia armada, Brazza encontraba curiosidad y hospitalidad. Las tribus que habían luchado contra expediciones anteriores lo recibían con interés. Les sorprendía que un europeo quisiera hablar en lugar de disparar. Brazza aprendió idiomas locales, participaba en ceremonias, respetaba las costumbres, viajaba lento, a veces pasando semanas en una aldea antes de continuar. No tenía prisa. Entendía que la confianza se construye con tiempo. En 1880, Brazza llegó al río Congo y estableció contacto con el rey Makoko, el líder más poderoso de la región. Lo que pasó después se convirtió en leyenda. Brazza no amenazó al rey ni lo engañó con tratados fraudulentos. Se sentó con él, habló durante días, explicó lo que Francia quería y lo que podía ofrecer a cambio. El rey Makoko firmó un tratado cediendo territorio a Francia voluntariamente. A cambio, Brazza prometió protección contra los traficantes de esclavos que asolaban la región. Fue el único tratado colonial de la época que se negoció como un acuerdo entre iguales. Brazza fundó una estación en la orilla norte del río Congo y la llamó Brazzaville. Al otro lado del río, Stanley estaba estableciendo estaciones para Leopoldo II de Bélgica con métodos muy diferentes. Los dos exploradores se conocieron en persona y el contraste no podía ser mayor. Stanley veía a Brazza como un idealista ingenuo. Brazza veía a Stanley como un bruto sin escrúpulos. La historia les daría la razón a ambos, pero no de la forma que ninguno esperaba. Francia celebró a Brazza como un héroe nacional. Era la prueba de que se podía construir un imperio sin las atrocidades que otros cometían. El explorador pacífico, el conquistador amable, el hombre que había ganado un territorio enorme para Francia sin derramar una gota de sangre.
Brazza se convirtió en un símbolo de lo que la colonización podía ser. Pero lo que vino después de él demostraría que ese símbolo era una ilusión. Brazza dejó el Congo en 1882 creyendo que había sentado las bases de algo diferente. Francia le prometió que la colonia se administraría con respeto hacia los nativos, que los tratados se cumplirían, que no habría abusos. Brazza les creyó. Fue el peor error de su vida. En cuanto se fue, todo cambió. Francia no quería una colonia modelo, quería beneficios. Y los beneficios en África ecuatorial significaban lo mismo que en todas partes: trabajo forzado, explotación de recursos, violencia contra cualquiera que se resistiera. El gobierno francés dividió el territorio en concesiones que entregó a empresas privadas. A cambio de una parte de los beneficios, las empresas podían hacer lo que quisieran con la tierra y con la gente que vivía en ella. Lo que quisieran resultó ser exactamente lo que Leopoldo II estaba haciendo al otro lado del río. Cuotas de caucho imposibles de cumplir. Aldeas arrasadas cuando no entregaban suficiente. Rehenes, torturas, ejecuciones. Los mismos métodos que el mundo condenaría en el Congo belga se aplicaban en el Congo francés sin que nadie protestara. La única diferencia era que Francia había tenido la suerte de contar con Brazza al principio, lo que le permitía presumir de una conquista pacífica, mientras practicaba la misma brutalidad que todos los demás. Brazza se enteró de lo que estaba pasando por informes que le llegaban de misioneros y viajeros. Al principio no quiso creerlo. Había dedicado años de su vida a construir algo diferente. Había arriesgado su salud, su carrera, su reputación para demostrar que se podía colonizar sin matar. Aceptar que todo había sido en vano era demasiado doloroso, pero las pruebas se acumulaban. En 1905, un escándalo sacudió Francia. 2 administradores coloniales, llamados Gaud y Toqué, fueron acusados de haber cometido atrocidades espantosas en el Congo francés. Habían obligado a prisioneros a beber agua jabonosa hasta morir. Habían usado dinamita para ejecutar a un hombre atándosela al cuello. Habían organizado cacerías humanas por diversión. Cuando el caso llegó a los tribunales, Francia ya no pudo seguir negando lo que pasaba en su colonia. El gobierno necesitaba hacer algo para calmar la opinión pública, y alguien tuvo la idea de enviar a Brazza. El viejo explorador tenía 53 años y su salud estaba deteriorada, pero aceptó la misión. Volvería al Congo, investigaría los abusos, escribiría un informe. Francia podría decir que se tomaba el asunto en serio. Brazza podría intentar salvar lo que quedaba de su sueño. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Brazza recorrió el territorio durante meses, entrevistando a nativos, a misioneros, a funcionarios que se atrevían a hablar. Documentó un sistema de terror comparable al de Leopoldo II. Aldeas enteras despobladas, gente que huía a la selva para escapar de las cuotas, cadáveres en los caminos, niños esclavizados, mujeres violadas. Todo en nombre de Francia, todo bajo la bandera que él había plantado 25 años antes, creyendo que representaba algo mejor. Brazza escribió un informe demoledor, nombró a los responsables, describió los crímenes, exigió reformas inmediatas. El informe era tan explosivo que el gobierno francés supo de inmediato que no podía publicarse. Destruiría la reputación de Francia como potencia colonial civilizada. Arruinaría los negocios de las empresas concesionarias. Provocaría un escándalo internacional. El informe tenía que desaparecer. Y quizá Brazza también. Pierre de Brazza embarcó en Libreville el 14 de septiembre de 1905, rumbo a Francia, con su informe bajo el brazo. Estaba enfermo, agotado por meses de viaje en condiciones extremas, pero estaba decidido a llegar a París y entregar personalmente el documento al gobierno. Sabía que había poderosos intereses que querían silenciarlo. Las empresas concesionarias tenían contactos en el Parlamento. Los funcionarios coloniales que había denunciado tenían amigos en los ministerios. Pero Brazza confiaba en que la verdad sería más fuerte que todos ellos. Nunca llegó a Francia. El barco hizo escala en Dakar, Senegal, el 14 de septiembre. Brazza estaba tan débil que tuvieron que bajarlo en camilla.
Lo llevaron a un hospital donde los médicos dijeron que tenía disentería severa. Murió esa misma noche. Tenía 53 años. Su cuerpo fue enterrado en Argelia, lejos del Congo que había explorado y lejos de la Francia que lo había traicionado. La muerte fue demasiado conveniente para no levantar sospechas. Brazza había estado enfermo, sí, pero no parecía moribundo cuando subió al barco. Algunos testigos dijeron que su estado se deterioró de forma anormalmente rápida durante la travesía. Otros notaron que los médicos que lo atendieron en Dakar parecían más interesados en recuperar sus documentos que en salvarlo. El informe que llevaba desapareció. Nadie supo qué pasó con él durante décadas. El gobierno francés emitió un comunicado lamentando la muerte del héroe nacional y anunciando que sus hallazgos serían estudiados con detenimiento. Fue mentira. El informe original nunca se publicó. Las copias que existían fueron confiscadas o destruidas. Los testimonios que Brazza había recogido se perdieron. Francia continuó administrando el Congo exactamente igual que antes, con los mismos métodos, los mismos abusos, la misma explotación brutal. No fue hasta 1965, 60 años después de su muerte, cuando un historiador encontró fragmentos del informe Brazza en archivos coloniales franceses. Lo que quedaba era suficiente para confirmar lo que muchos sospechaban. Brazza había documentado crímenes sistemáticos contra la población congoleña. Había nombrado a funcionarios y empresarios responsables de atrocidades. Había exigido el fin del sistema de concesiones y la instauración de protecciones reales para los nativos. Francia había preferido enterrar todo eso junto con él. Los africanos que habían conocido a Brazza nunca lo olvidaron. A diferencia de otros exploradores coloniales, su memoria se mantuvo viva entre las comunidades que había visitado. Lo recordaban como el único europeo que los había tratado como seres humanos. Cuando la República del Congo se independizó en 1960, decidió mantener el nombre de Brazzaville en su honor. Fue un gesto extraordinario. Una nación africana independiente conservando el nombre de un colonizador. Pero Brazza no era un colonizador como los demás. Era el hombre que había intentado hacer las cosas de forma diferente y había pagado por ello. En 2006, los restos de Brazza fueron trasladados de Argelia a Brazzaville. El gobierno congoleño construyó un mausoleo en su honor. Miles de personas asistieron a la ceremonia. Fue el único explorador europeo de la era colonial que recibió un homenaje así de los descendientes de los pueblos que había conquistado. La razón era simple. Brazza no había conquistado nada. Había llegado, había hablado, había hecho promesas que otros rompieron. Y cuando intentó denunciar lo que habían hecho con su nombre, lo silenciaron para siempre. La historia de Brazza es la historia de lo que pudo ser y nunca fue. La prueba de que existían alternativas a la brutalidad colonial, alternativas que fueron deliberadamente destruidas porque no generaban suficientes beneficios. El hombre que demostró que se podía explorar sin matar fue ignorado, traicionado y probablemente asesinado por querer contarle al mundo lo que estaba pasando. Su informe desapareció. Su voz fue silenciada, pero su nombre sigue en el mapa, recordando a todos los que lo leen que hubo al menos uno que intentó ser diferente.